Bien amigos, estamos con José Coloma Marquina comentando el combate de Iquique y hechos estelares importantes de la Guerra del Pacífico. Sí, yo quería agregar algo que omitía en el anterior turno, ¿no? Lo de la idea de que esto fue una gran derrota para el Perú no es una invención moderna. El propio Grau, ¿no? Basadre lo menciona en una carta particular, indica que Iquique fue un desastre. Yeah. El propio almirante Grau reconoce que en realidad perdimos, más que ganamos algo, ¿no? Entonces a mí me parece que en el afán, digamos, de levantar el patriotismo, pero creo que por ahí no va la cosa, sigue siendo un error que cuando llegue el 21 de mayo en los libros de historia a los pequeños se les diga recuerdo de la victoria de Iquique, ¿no? Realmente no hay ninguna victoria. Claro, porque eso es lo que hemos aprendido en el colegio, sí, ¿no? No hay ninguna victoria en Iquique, sino más bien el comienzo del... Ahora José, rápidamente, después del hecho de Iquique, de la pérdida de esa embarcación tan importante, ¿cuánto tiempo dura Grau y el Huáscar? ¿Cuántos? 5 meses. 5 meses. Y en esos 5 meses es que Grau pone de cabeza a la flota chilena. Y un poco esos son los 5 meses, digamos, que la historia nos cuenta a nosotros en el colegio, que son los 5 meses heroicos en los que Grau se convierte en el caballero de los mares. Claro, Grau sostiene al Perú. Ya. Incluso un, digamos, escritor tan panfletario y tan ácido como don Manuel González Prada, que demuele a la clase política peruana por haber perdido la guerra, justamente, Claro. solamente tiene palabras de loa a Grau y a Bolognesi, ¿no? Él lo dice, ¿no? Sí. ¿No? Grau y Bolognesi eran el Perú. No, y cuestiona incluso la burguesía limeña. Le da de alma, ¿no? Claro, pero digo, el Perú en 1879, hay una parte creo que textualmente dice, no era Piérola, no era La Puerta, no era tal, era Grau. Efectivamente, Grau sostiene el honor nacional y la... Y es absolutamente cierto que Grau le causó pánico al pueblo chileno. Yo recuerdo haber leído versiones de la Guerra del Pacífico chilenas en las cuales lo ven a Grau pues como una amenaza, como una cosa terrible para los intereses de Chile. Y cuando cae el Huáscar y muere Grau, hay una sensación de alivio. Hay una sensación de alivio que está registrada en periódicos y revistas de la época. Así es. Pepe No solo peruanos ni chilenos, sino incluso internacionales. Al punto tal que hay diarios chilenos de la época donde mencionan por el cable que Grau se presentaba, por ejemplo, atacaba Mejillones y otro diario chileno indicaba que a la misma hora atacaba Antofagasta. O sea, ya tenía el don de la ubiquidad, lo veían por todos lados. Ahora, un detalle, aunque el tiempo corre, pero es bueno que el público lo sepa. En plena Guerra del Pacífico, Chile celebra elecciones para cambiar a presidente de la República y Congreso también, me parece. Claro. Una prueba más de la superioridad institucional. No, lo que pasa es que la guerra no se estaba llevando a cabo en territorio chileno, ¿no? Pero entonces, de todas maneras, eso le da una proyección y una ventaja, ¿no? Pero de todas maneras, mientras nosotros nos debatíamos siempre en conflictos internos, en peleas entre caudillos, Chile era un país institucionalizado. Mucho más institucionalizado. Pepe, tú tienes que darnos una serie de datos muy puntuales. Una serie de datos puntuales interesantes de la relación de Grau con Chile, ¿no? Es curioso. Adelante. No, muere en un enfrentamiento contra los chilenos. Resulta que Grau, el padre de Grau, que era un caballero colombiano de origen catalán, murió en Valparaíso. Ya. Pocos años antes de la guerra. Y Grau se traslada a Valparaíso a recoger los restos de su padre, y ahí hay un accidente y muere uno de sus hijos, poco sabido. Uno de los 10 hijos de Grau. De los 10 hijos de Grau, niño. En Valparaíso. En Valparaíso, pisó mal, se cayó. Que en Valparaíso es donde está anclado el Huáscar, ¿no es cierto? No, el Huáscar está en Talcahuano. En Talcahuano, perdón. Muy al sur. Más al sur, ya, disculpa. ¿no? Es una anécdota. Otra anécdota es que la esposa de Grau, doña Dolores Cabero, una de sus hermanas, se casó con un oficial de la Armada chilena, Biel. Entonces, en la guerra, tenía un concuñado que era comandante de un buque enemigo, aunque no llegaron a enfrentarse. ¿No es cierto? Y otra anécdota más que te va a llamar la atención, el comandante del Cochrane, del buque chileno que termina, digamos, destruyendo de alguna manera el Huáscar, el comandante Juan José Latorre era hijo de cusqueño. Caramba, qué bien. El padre de Latorre, este gran marino chileno, llegó a ser almirante muchos años después, su padre era cusqueño. Caramba, que eso no se conoce. No se conoce. La Torre es un típico apellido cusqueño. Claro, esas historias aquí no se conocen mucho, ¿no? Y bueno, y otro dato que puede interesar, perdimos la guerra, perdimos la campaña naval, pero los chilenos no hundieron ningún barco peruano.
¿no? El Huáscar no fue hundido, fue capturado. Fue capturado. Lo mismo que la Pilcomayo. La Unión, el Mancocapa y el Atahualpa fueron hundidos por peruanos. En cambio nosotros, que perdimos la guerra, le hundimos 3 barcos a los chilenos. El Esmeralda, la Loa y la Covadonga. Bueno, eso dice mucho entonces de la capacidad de los marinos peruanos. De la capacidad para frente a la adversidad improvisar, porque la Covadonga y el Loa fueron hundidos con cargas magnéticas, trampas, en otras palabras, en las que cayeron mansamente los chilenos. Después que cae el Huáscar en manos de los chilenos, lo utilizan en lo que queda de la guerra para combatirnos. Así es, el Huáscar, después de una reparación, entra en servicio 2 meses después, y en febrero del 80 tiene un combate contra las baterías de Arica. Con bandera chilena. Con bandera chilena, donde muere el 3er comandante de la guerra en el Huáscar, porque primero murió Prat, en la cubierta del Huáscar me refiero, ¿no es cierto? En mayo del 79, después muere Grau, en octubre. Y en febrero del 80, el comandante Thompson, comandante del Huáscar chileno, muere también despedazado por un proyectil del Mancocapa. Otro dato del que... 3 oficiales murieron en la cubierta del Huáscar. Correcto. Otro dato del que de repente, no creo que te hayas olvidado, pero es bueno mencionarlo, es la carta que Miguel Grau le envía a la viuda de Prat, ¿no? Un hecho, digamos, caballeresco, propio del siglo XIX, seguramente. Bueno, yo no sé si es propio del siglo XIX, incluso propio de la grandeza de Miguel Grau. ¿no? Pero yo creo, la carta de Grau a la viuda de Prat, la señora Carmela Carvajal de Prat, es una carta extraordinaria. Y no menos extraordinaria es la respuesta de la señora, ¿no? Son 2 piezas que confirman que Grau era un ser superior. ¿Qué cosa responde la señora? La señora le dice, no sienta usted que usted es el responsable de la muerte de mi marido, ¿no? Y además se adorna, parece que la señora tenía un estilo literario. En nuestra América desangrada, gestos como los suyos levantan al espíritu indomable de la América eterna, le hacen esto, ¿no? Usted se está, y además pero la carta de Grau no es para darle el pésame, es para decirle, señora, tenemos restos de su marido y se los vamos a enviar, la espada. ¿Está en tu concepto totalmente justificado que Miguel Grau sea el peruano del milenio? No, para mí no cabe la menor duda, ¿no? Era un ser superior, lo demuestra su actividad fuera digamos, de su carrera de marino, como político, como constitucionalista. Grau fue, como bien lo dice Basada, era un adelantado, un padre, es el peruano de todos los tiempos. ¿A qué edad muere Miguel Grau? Muere muy joven, 44 años. Y había sido diputado... Las fotos demuestran lo contrario, pero era un hombre bastante joven. Y había sido diputado, me parece, por la provincia piurana de Paita. Así es. Incluso tuvo un periodo en que él sale de la Marina en un momento complicado por ciertas inclinaciones políticas. Entonces es un personaje trascendental, ¿no? No hay en América, eso es importante que se sepa, no hay en ningún país de América Latina, salvo Chile, tiene una figura naval como Grau. Ninguno. Solo se puede comparar a héroes navales norteamericanos, pero hay mucho más contemporáneos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la tradición naval de Chile y de Perú no la tiene ningún otro país. Correcto. Grau es un ser inimitable. Pepe. Excelente, es un excelente ejemplo para todos los peruanos. Ahora, finalmente, después de la captura del Huáscar, empieza, digamos, ya la guerra, digamos. La campaña, claro, desembarcan en Pisagua, menos de un mes después. Menos de un mes después, ¿Pisagua está a qué distancia? Para ubicarnos un poco en digamos... No te puedo precisar, pero Pisagua está en en el territorio de Antofagasta, que era antes de Bolivia. Claro. Ahí empieza, digamos, la invasión chilena. Empieza invasión chilena para ocupar el departamento de Tarapacá. Después viene la batalla de San Francisco, o de Dolores, como dicen los chilenos, y luego Tarapacá, ¿no? Ahí comienza la sucesión salvo Tarapacá, que fue una victoria táctica, porque no se pudo rematar esa victoria, empieza ya la cadena de derrotas. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que llegan a Lima? Pasa 1 año y 2 o 3 meses, ¿no? Correcto. ¿En qué año llegan a Lima? ¿El año 1800? Enero del 81. Ya. Enero de 1881. Pero antes está pues la campaña de Tacna, la batalla, y lo podemos hablar otro día, la batalla de Arica, del Alto de la Alianza, que también estamos en fechas